Y como creo que la mayoría que estamos acá nos conocemos, hoy le voy a pedir que escoja 5 personas. Es mental nada más, tiene que escogerlas mentalmente, no les va a decir nada. Pero creo que la mayoría nos conocemos. A ver si quiere, voltea a ver un poquito adelante o atrás para ver quiénes están acá, porque tiene que escoger 5 de los que estamos aquí. Pues ya salieron los jóvenes y los niños, así que tienen los que quedamos. Escoger a 5, ¿para qué? A ver, si tuviera que formar un equipo de fútbol, ¿a quiénes 5 escoge de los que están acá? No me diga, nada más piénselo. No se desanime, por favor. Busque a los mejores jugadores. Noel ya se puso preocupado ahí, dice, no estoy seguro si hay para la banca, pero bueno, se la cambio. ¿Y si fuera un equipo de básquetbol? ¿Quiénes serían los 5? Por eso les dije que los vieran bien, ya nos conocemos, ¿verdad? A ver, si tuviera que escoger un grupo de 5, bueno, ya no hablemos de deporte, cambiemos el asunto. Para limpiar y decorar el templo, ¿a quiénes escogería? 5. Dice, los más responsables, los más diligentes, los con mayor talento para la escoba, no sé, los más creativos. 5, nada más 5 de los que estamos aquí. Si usted tuviera que empezar un negocio y necesita 5 personas que trabajen con usted, que colaboren, no sé, en la gerencia o en la dirección o en diferentes puestos, de los que estamos aquí, ¿a quiénes 5 escogería? Depende del negocio, ¿verdad? Si tuviera que abrir un restaurante, mira, Freddy, que estábamos hablando ahí acerca de alimentos. Si tuviera que abrir un restaurante, ¿a quiénes 5 escoge? Se quedaron preocupados por el equipo de fútbol, ¿verdad? Ya no están escogiendo a nadie. Si tuviera que abrir un colegio, educadores, ¿a quiénes escoge? Que conste que ya salieron nuestros líderes de niños y de jóvenes. Y si tuviera que empezar un grupo de alabanza, 5, ¿a quiénes escoge de los que están acá? Si fuera a empezar un grupo de discipulado, ¿a quiénes 5 escogería acá? Bueno, ya escogió a sus 5. No sé si son los mismos en cada rubro o cambiaron. Pero ahora les pongo una pregunta más. ¿Y a quién nombraría de encargado? De esos 5. ¿O nombraría de líder o de gerente? No sé. Bueno, no es una pregunta sencilla, ¿verdad? Es complicada. Hay que escoger bien porque esas cosas que vamos a emprender son importantes. ¿Y qué les parecería si trasladamos esto y cuando pensamos en cuestiones espirituales, proyectos espirituales, el reino de Dios? Pues la selección todavía viene a ser más importante, hay que ser más cuidadoso. Pues el día de hoy en los encuentros con Jesús, me gustaría invitarlos al libro de los Hechos y vamos a ver a alguien que fue seleccionado por Dios, alguien que fue escogido por Dios para una tarea muy importante en el reino, pero que es el mejor y el perfecto descalificado para eso. Es el que ustedes y yo no escogeríamos. Es el que les garantizaría que diríamos todos unánimemente, ese no. Pues ese fue el que Dios escogió para una tarea muy importante. Llamado y conocido este personaje como Saulo de Tarso. Quiero que veamos un poco cuán descalificado es. Y al repasar un poco la historia de este hombre, les quiero confesar algo. Entre más leía y más repasaba algunos pasajes y algunas cosas que se dicen de él y otras que él mismo dijo, les quiero confesar que llegó un momento en el que me estaba doliendo mucho el pecho. Sentía una carga y un dolor acá y decía, wow, qué tipo, qué dura su vida, qué difícil, qué doloroso, qué carga tan grande tener que llevar el peso de las cosas que ocurrieron en su vida. Pensaba en qué se sentiría tener ese historial, qué recuerdos son los que habían en su mente. Muchas veces me he preguntado, no sé qué clases de pesadillas a lo mejor tenía en la noche, pero
qué duro, una vida muy golpeada, muy difícil, muy violenta. Y por momentos ya no quería seguir leyendo. Decía, no, qué duro, qué difícil. Pero me daba mucha esperanza ver la obra sobrenatural de Dios. Y queridos hermanos, cuando tenemos un encuentro con Jesús, cuando Jesús nos encuentra, nosotros pensamos que nosotros nos encontramos con Él, que yo busque a Dios, cuando Dios te busca a ti. Cuando nos encontramos con Él, la vida no vuelve a ser la misma. Un genuino encuentro con Jesús transforma por completo nuestra vida. Y este personaje es un total descalificado, es el que menos hubiésemos pensado. No lo hubiéramos escogido ni para el equipo de fútbol. No que iba a pelearse con todos ahí, no lo hubiéramos escogido para el grupo de música, no lo hubiéramos llamado a ser líder de la iglesia. Pero fue aquel hombre que el Señor escogió para su obra. La esperanza, querida iglesia, está en que el Señor nos ha escogido a nosotros también, con un propósito, a pesar de nosotros mismos. Y tenemos que cumplirlo, tenemos que vivirlo. No podemos llevar una vida normal, no podemos llevar una vida meramente terrícola. Un encuentro con Jesús transforma nuestra vida en un propósito sobrenatural. La pregunta será si lo estoy viviendo, si lo estoy cumpliendo. Vamos a ir a muchos pasajes el día de hoy, así que tenemos aquí los textos. Si quiere buscar, yo los voy a buscar igual para darles tiempo, pero van a estar proyectados aquí. Porque hay muchos detalles por ahí dispersos en el libro de los Hechos y en otras cartas que nos van a ayudar a conocer mejor a este hombre. Saulo, nacido en Tarso de Cilicia, confundo las dos cosas. Cilicia. Esto es Asia Menor, actualmente es el sur de Turquía. Por muchos se consideraba como uno de los centros importantes de la educación. Alejandría, Antioquía y Cilicia también. Pero aprendemos en Hechos capítulo 22 que este personaje se crió o se formó o se desarrolló en Jerusalén. Hechos capítulo 22, versículo 3, Pablo mismo está hablando y cuenta lo siguiente. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, Jerusalén. Y de una vez me adelanto y sigo leyendo. Nos cuenta Pablo que él fue instruido a los pies de ¿quién? Gamaliel. Y fue instruido estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. El discipulador suyo, el famoso Gamaliel, maestro, es otro personaje que aparece bastante en el libro de los Hechos. Entonces tenemos a este hombre que tiene una herencia hebrea, de hecho él se va a llamar Hebreo de Hebreos. Y en Filipenses capítulo 3 aprendemos algunas cositas más. Él en diferentes lugares tiene que presentar un poquito su historial, su hoja de vida. Filipenses capítulo 3, verso 5 le cuenta a los creyentes que fue circuncidado al 8º día, o sea, se cumplió todo en él, los rituales conforme a la ley. Procede del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Y aquí hay un detalle importante, su nombre, Saulo. ¿Ustedes recuerdan a otro Saulo famoso en el Antiguo Testamento de esta tribu de Benjamín? Saúl, primer rey, el gran Saúl de la tribu de Benjamín. Así que si alguien tenía las credenciales para ser hebreo orgulloso, dice Pablo, yo lo soy. Hebreo de Hebreos, probablemente nos recuerda que su padre, su madre, hebreos también. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Obviamente esto es una nota negativa, este perseguidor, asesino, pero en este caso lo que está destacando es si alguien rigurosamente quería cumplir las normas, la ley, la religión, Pablo dice, ese era yo. En cuanto a la justicia que es en la ley, nadie podía señalarle ni una falta en cuanto a la ley. O sea, en su mente religiosa en la que él fue criado, intachable, impecable.
cumplidor estricto de la ley. Fíjense que incluso en Gálatas capítulo 1, verso 14, aquí había un detalle interesantísimo porque Pablo dice, y en el judaísmo, Gálatas 1:14, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Si alguno era buen religioso, yo le ganaba. Si alguno cumplía toda la ley bien, yo le ganaba. Les sacaba ventaja a todos. Así que este hombre, en su mentalidad, lo que él conocía en su religión, él había dedicado su vida para servir a Dios, cumpliendo estrictamente la ley. Por eso es que tenía un serio problema con este tal Jesús, este impostor, este es un blasfemo que se llama el Hijo de Dios. Este de Nazaret, carpintero, llamarse Hijo de Dios, una blasfemia. Causaba un problema. Y la iglesia era una amenaza para el pueblo judío, para aquellos que amaban, cumplían la ley. Su nombre hebreo, Saulo, significa pedido a Dios, ¿verdad? Evoca al rey Saúl. Su nombre griego, Pablo, significa poco. Y no es que hubo un cambio de nombre específicamente por su ministerio, sino parece que así es como lo conocían entre la iglesia de habla griega. De hecho, Lucas nos ayuda con ese detalle. Hechos 13:9 menciona y dice, entonces Saulo, que también es Pablo, por cierto, dice es el mismo, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, dijo. Es el mismo, lo conocían como Pablo en las iglesias donde se hablaba el griego, como Saulo, con su nombre hebreo. Su papá y su mamá hebreos, y había recibido como herencia, seguramente su padre había adquirido la ciudadanía romana. Eso lo vemos en Hechos 22:25. ¿Recuerdan cuando lo azotan? Y Hechos 22:25 dice, cuando le ataron con correas, Pablo le dijo al centurión que estaba presente, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Hebreo, pero con ciudadanía romana. Así que con un trasfondo judío, ¿verdad? Conocedor, guardia estricto de la ley, pero con una ventaja muy amplia en cuanto a cultura y otro conocimiento. No se compara, pero en cierto sentido me imagino que esta ciudadanía era algo tan precioso, ¿verdad? Era como decir, tengo mi visa americana, ¿verdad? Sumamente precioso, valioso. E importante, y Dios usó eso más adelante. Ahora, eso es un poquito de lo que conocemos de la historia de él. La frase que mejor lo describe es enemigo de la iglesia. Terrible. Miren Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo 7 encontramos a un siervo de Dios, Esteban, que presenta un mensaje magnífico acerca de Jesús. Y en el capítulo 7 al final, versículo 54, Hechos 7:54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones los que estaban oyendo y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. La razón por la que es apedreado es por blasfemia. Estás insultando a Dios diciendo lo que estás diciendo. Los que están apedreándolo, para poder hacerlo, era algo así como había que quitarse el saco para poder apedrear a Esteban. Se quitan parte de la ropa exterior. Y los testigos, los que están allí viendo y apedreando a Esteban, pusieron sus propias ropas a los pies
de un joven que escuchó todo, vio todo y aprobó todo, que se llamaba Saulo. Es la primera mención que encontramos en el texto bíblico de Saulo. Él escucha cuando Esteban está diciendo lo que está viendo. Veo a Jesús, veo la gloria de Dios, lo veo en el cielo. Él está allí. A él es el que los que están apedreando fueron a decir, cuídame el saco. Es obvio que este Saulo, que por cierto es llamado aquí un joven, así que depende, algunos dicen que estaba en sus 20, 25, 30, por ahí. Sin duda era ya alguien influyente. Los fariseos, ¿verdad? Y los maestros, muchos de ellos eran mucho mayores, pero este joven, más joven, seguramente era ya alguien influyente. Está allí expresando su aprobación de la forma más pública posible. Es el que sobresale. Lucas hace énfasis en esto. Incluso algunos sugieren que este joven Saulo a lo mejor fue parte de los que alborotó a todo mundo para que hubiera esta multitud enfurecida. Los movió a apedrear a Esteban, pero él en este momento ni se ensució las manos. Podríamos estar viendo ahí a alguien que manipula toda la situación y a la masa observa y aprueba. Ahora, él recuerda muy bien esta escena, la tiene muy presente. Miren que años más tarde, en Hechos capítulo 22, hay 3 relatos en Hechos que se van repitiendo, donde Pablo va contando acerca de su encuentro con Jesús. Pero en Hechos capítulo 22, versículo 20 lo tiene muy claro. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Este hombre tiene muy clara esa escena y tiene en su mente ese recuerdo muy específico. Con esta muerte de Esteban, lo que se desató fue una gran persecución contra todos los seguidores de Jesús. Y Saulo lo que hace es ofrecerse de voluntario para él mismo ir y perseguirlos. Hechos capítulo 8, ahí justo después de esta muerte de Esteban. Saulo consentía en su muerte. Debe haber sido ya influyente, debe haber sido ya alguien que ejercía cierto liderazgo. En aquel día hubo una persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Verso 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3. Y Saulo asolaba a la iglesia, quiere decir, causaba estragos, destruía la iglesia. Dice un autor, para poner una figura, es como la devastación que causa en una viña un jabalí que arremete con todo. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hay un detalle muy particular que se menciona 3 veces en el libro de Hechos, y es que esta persecución no era solamente contra los varones. Notan que se menciona muy específicamente a las mujeres. Es una mancha en la crueldad de Saulo. ¿Y saben qué? Años más tarde lo recuerda muy bien. Miren Hechos 22, capítulo 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres
y a mujeres. Este es terrible, es malvado, es un hombre cruel, sin misericordia. Tan mal estaba su conciencia que él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Siendo celoso de la ley, viendo a este blasfemo Jesús, un impostor, y a todos sus... Ya acabamos con el cabecilla de esta banda, hay que acabar con todos ahora, porque son blasfemos, son enemigos. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Así de mal estaba su conciencia, sin misericordia. Pero la historia no termina ahí. Capítulo 9. Ahora, fíjense que en realidad si todo este relato que está acá y que Lucas está escribiendo y narrando, es sumamente descriptivo, no tiene ningún pudor para hablar acerca de cuán despiadado es este hombre. Hechos capítulo 9, verso 1. Saulo, respirando aún amenazas, respirando aún muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Dice un autor que es la figura de ese caballo que está respirando combate. Sí, un hombre que se goza en la destrucción, en el dolor de los santos. Quiere acabar con ellos. Es un asesino al acecho. Es un hombre violento, lleno de odio. Paréntesis. ¿Lo hubiera escogido usted para su equipo de fútbol? ¿Lo invita al grupo de alabanza? Saulo, puedes dar clases con los niños. Ven, Saulo. Vas a orar, ¿verdad? Este hombre no se conformó con expulsar a los cristianos, con que salieran huyendo de Jerusalén. Hay que seguirlos y hay que acabar con ellos, hay que exterminarlos, tienen que ser arrancados de cualquier lugar al que huyan, hay que encontrarlos, que no quede ninguno. Esta descripción que vemos de Saulo como perseguidor la está escribiendo Lucas, pero Pablo mismo, más adelante, Saulo más adelante, él mismo se llama ese perseguidor de la iglesia, lo menciona luego en el capítulo 22 de Hechos, lo menciona en Primera de Corintios, lo menciona en Gálatas, lo menciona en Filipenses. Él sabe más adelante cuando escribe su historia, él la cuenta también. Es más, miren Primera de Timoteo, capítulo 1. Él mismo usa estas palabras para describir esa vida que lo caracterizaba. Primera de Timoteo 1:13. Pablo dice que él había sido antes blasfemo. Pero estaba persiguiendo al Jesús, ese es el blasfemo, y esos seguidores de él. Pablo dice, ahora entiendo que yo era blasfemo, perseguidor e injuriador o insolente. ¿Ustedes le hubieran confiado a este tipo la obra misionera? ¿Lo hubiéramos escogido para que fuera el emprendedor de estos proyectos para llevar el evangelio a los gentiles? Qué arriesgado. Pero si se enoja por ahí con un hermanito y se pone de mala. No, no. De este hay que huir. Terrible. Qué historia, qué pasado, qué manchas. Sin embargo, tuvo un encuentro con Jesús y eso fue superior y fue mucho más poderoso. Quedémonos en el capítulo 9 ahora, Hechos capítulo 9, y veamos algunos detalles de la narración. Otra vez lo que quiero destacar es el llamado nuestro. Lo que quiero destacar es cómo estoy yo siendo discípulo de Jesús.
Si el Señor escogió a este tipo y pudo usarlo, hermano, creo que hay esperanza. Dios te ha escogido a ti y ciertamente quiere usarte. Hay esperanza. No somos nosotros, es Él. Así que en el capítulo 9, Saulo, respirando estas amenazas y esta muerte contra los discípulos, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, otra vez, de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Damasco, situada a 240 tal vez, un poquito más kilómetros al norte de Jerusalén. Estiman algunos que en aquel entonces era un camino a pie de 4 días, 6 días quizás. Allí habían unos 50,000 judíos y muchas sinagogas. Allí se habían refugiado varios cristianos que habían salido huyendo de Jerusalén. Dice Matthew Henry, el que había de ser apóstol de los gentiles fue convertido a la fe en Cristo en un país pagano, si fuera de sus tierras. Pero esta era solo una de las varias ciudades donde Pablo había estado persiguiendo a los cristianos. De hecho, cuando él otra vez está narrando su historia en Hechos capítulo 26, versículo 11 dice explícitamente, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. No fue solo a Damasco. Nos perseguían en muchas ciudades. Salieron huyendo de Jerusalén. Hay que ir a encontrarlos y acabar con ellos a la ciudad que fuere. Este es un tipo determinado, comprometido con su causa. Causa equivocada, pero comprometido. Pero, versículo 3, Hechos 9:3. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, no se lo esperaba, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cuando leemos Hechos 22, en Hechos encontramos 3 veces se cuenta esta historia y obviamente hay detalles diferentes en cada una. No es que alguna esté equivocada, sino es parte normal, creo yo, del discurso, que él quiere hacer énfasis en algunas cosas, y así funcionamos nosotros, ¿verdad? Si cuenta la misma historia 3 veces en años diferentes, hay detalles que hará énfasis especialmente. Pero Hechos 22, verso 6 dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. En el capítulo 26, verso 13, dice, cuando a mediodía, oh rey, iba yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. A mediodía, en el momento donde el sol está en su pleno esplendor, vino una luz superior. Hizo que el sol pareciera una nada. Ahora, en las Escrituras, generalmente cuando hablamos de la luz, se asocia con Dios, con su revelación, con su gloria. Es más, Esteban había hablado de eso cuando él está siendo apedreado. Pero generalmente en las Escrituras, al hablar de luces, es Dios, su presencia. Dios revelándose. Así que este hombre, religioso de religioso, conocedor, cuando ve esta luz, obviamente no se lo esperaba, pero es muy interesante la reacción que va a tener. Cayendo en tierra, algunos dicen que seguramente iba caminando, ¿verdad? No iba en un caballo, pero cayó en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué les parece este mensaje divino?
¿Por qué una pregunta? ¿Por qué preguntarle, ¿cuál es tu razón para perseguirme? Jesús lo conoce muy bien, no necesita preguntarle. Pero en medio de la vida muchas veces Dios tiene un encuentro con nosotros y nos hace algunas preguntas que no es que Él no sepa las respuestas, sino creo yo quiere hacernos reflexionar. Me hace pensar cuando están los discípulos allá en la barca en medio de la tormenta y están por ahogarse, Jesús está dormido y los despiertan y ellos están asustadísimos. Están los marineros fuertes, valientes que están, pero acobardados porque sienten que se van a ahogar y Jesús les pregunta, ¿por qué se atemorizan? No hay razón. Cuando Pedro va caminando sobre las aguas y empieza a hundirse porque le pegan las olas y el viento, dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pedro dice, obvio. ¿Por qué me persigues? No es una pregunta de debilidad. Es el Señor de señores presentándose a Él, el que tiene toda la autoridad. Has estado persiguiendo a los míos. Estás persiguiendo a mí. No es una pregunta de debilidad. El Señor conoce a este hombre. Muy interesante que lo llama Saulo, Saulo. ¿Por qué 2 veces? Así hablaba Jesús. Marta, Marta. ¿Verdad? Le habló así. Simón, Simón. Lo encontramos sí en los evangelios. El Señor conoce a este hombre, conoce su historia, conoce sus intenciones, sabe sus planes, sabe qué está haciendo, conoce su corazón. Saulo, Saulo, detente, tenemos que hablar. Tienes que prestar atención, no más. Me has estado persiguiendo. Tengo algo que decirte. La reacción de Saulo es sumamente interesante, versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Obviamente hay un resplandor mucho mayor que el sol intenso, hay una voz que viene del cielo. Este es un hombre religioso, este es un hombre que conoce todas las escrituras, este es un hombre que sabe que eso tiene que ser una intervención divina. Eso es lo que se asocia, ¿sí? La tradición de ellos es que esa voz del cielo es Dios, tiene que ser Dios. No es un espanto, no es otra cosa, es cuando pasa eso, cuando pasa una luz, cuando pasa una voz, es Dios. Y Él lo sabe. Esto tiene que ser Dios. ¿Quién eres? Señor. Algunos se preguntan si este Señor es simplemente ese saludo de cortesía. ¿Qué tal, Señor? Mucho gusto. ¿O es quién eres tú? ¿Eres tú el Señor? No parece ser un saludo formal, ¿verdad? Mucho gusto, Señor, buenos días. Parece que Saulo está entendiendo en ese momento que está en presencia divina. Recuerden que él pensaba que estaba sirviendo a Dios con lo que estaba haciendo. La luz, la voz, esto es presencia divina. Pero no se imaginaba lo que iba a acontecer. No se imaginaba la respuesta que iba a recibir. Y le dijo, yo soy Jesús. ¿Cómo es posible? No es posible. Jesús, el de Nazaret, este blasfemo, este impostor, el que ya matamos. ¿Cómo es posible? Este hombre está en la presencia misma del Cristo resucitado y glorificado. Más adelante da testimonio de eso, aquí mismo en Hechos, en 1 Corintios también, da testimonio. Todo lo que había impulsado su vida, todo lo que lo había, toda la base de sus convicciones religiosas sobre aquel impostor
este blasfemo que estaba muerto, todo su sistema de creencias en ese momento se derrumbó. Lo que está ocurriendo aquí es que el Dios del Antiguo Testamento al que el Saulo piensa que está sirviendo es este mismo Jesús, el Señor, Adonai, Jesús. ¿Cómo es posible? Él entiende que está en presencia divina, pero no esperaba que fuera Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo pensaba que él solo perseguía a los discípulos porque ya habían acabado con Jesús. Solo estamos ahora tras los seguidores suyos. Hay que exterminarlos, hay que acabarlos. Al perseguir a la iglesia, Saulo, dice un autor, estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo, cuyos miembros están todos en Cristo. La unión inseparable entre Cristo y su iglesia. Estamos hablando acerca de este hombre, pero no podemos evitar darnos cuenta de esto. Lo que ocurre a los seguidores del Señor, lo que le ocurre a sus hijos, lo que le ocurre a la iglesia, el Señor está muy al tanto de eso. No lo toma por sorpresa, no está fuera de su control. Lo que esté pasando en tu vida, por muy negativo o adverso que sea, el Señor está muy atento. El Señor está allí. El Señor está en control. Nunca nos va a desamparar. Y hay una frasecita aquí en el verso 5. De hecho, si tienen allí su Biblia, creo que la mayoría de nosotros leemos Reina Valera. Hay una frasecita que dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Si usted tiene otra versión, probablemente nota que no está esa frase en otra versión. Ya hemos tenido una conversación acerca de eso. Que no panda el cúnico, nadie le quitó nada a nadie, ni le sumó, ni le agregó. Parece que en la narración, en los mejores manuscritos, esa frase no se registra en Hechos capítulo 9, pero sí se registra en Hechos capítulo 26. En Hechos capítulo 26, versículo 14, sí se registra esa frase. Pablo contando otra vez, dice: habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Linda frase, ¿verdad? Hermano, ¿cuán dura cosa le es a usted dar coces contra el aguijón? A ver, no sé qué significa eso. ¿Qué está ocurriendo aquí? Esa frase nos dice bastante, aunque es difícil de comprender, pero en realidad es un dicho, ¿sí? Este Saulo, que había visto a Esteban dar voces, que escuchó su mensaje, algo debía estar ocurriendo en su interior. Dios siempre tiene un diálogo con nosotros, aunque a veces en apariencia no sea así. Pero este Saulo estaba resistiéndose a la convicción del Espíritu Santo. Este Saulo había escogido ser fiel a sus creencias religiosas, pero había algo de estos cristianos raros, blasfemos, que lo inquietaba. No hace sentido. Esteban predicando, los creyentes convencidos incluso hasta la muerte, el evangelio siendo esparcido. Algo estaba acorralando la mente de Saulo, algo estaba persiguiendo a Saulo. ¿Cómo es posible que esta gente esté dispuesta a dar su vida por un impostor? ¿No? Algo no hace sentido, algo está raro. Estaba impresionado por lo que había visto. ¿Cómo un hombre como Esteban se atreve a predicar aún hasta la muerte y estando en sus últimos momentos, dice ver a Jesús en el cielo y pide que no le sea tomado en cuenta el pecado aquello? Algo no hace sentido. Este hombre tenía un cortocircuito interior, estaba en un conflicto.
Tenía muchas preguntas, tenía muchas dudas, pero al mismo tiempo estaba lleno de furia. Se resistía inquebrantablemente. Lo que él quería era detener a estos raros. Lo que él quería era deshacerse de todos. Probablemente quería así deshacerse de la persecución que tenía dentro. No es que estaba perdiendo la cabeza, pero algo no lo dejaba tranquilo. Algo estaba ocurriendo en su interior. Y vean qué interesante, porque Dios siempre tiene un diálogo con nosotros. Y en medio de muchas circunstancias, Dios siempre está ahí inquietándonos. Dios siempre está ahí haciendo algo. Dios siempre está usando lo que pasa a nuestro alrededor para atraer nuestra atención sobre Él. Pero este hombre se negaba, se resistía. El Señor estaba inquietando su mente, hablando a su corazón, pero él se resistía. ¿Saben que la frase o el dicho de dar coces contra el aguijón es una figura de un buey al que se le puya con un aguijón? Y lo que el animal hace, la expresión lo que significa es que en lugar de avanzar empieza a dar patadas y lo que hace es recibir una herida más fuerte. En vez de responder, se resiste, se rebela, patea y hay que darle más duro. Solo se lastima a sí mismo. Nueva Versión Internacional traduce la frase de una manera muy distinta, pero tratando de comunicar la idea como si Jesús le preguntara: ¿qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Pablo, te estás dando cabezazos contra la pared. Soy yo el que estás persiguiendo. Soy yo el que he estado inquietando tu mente. Soy yo el que está detrás de esto. ¿Por qué no has entendido? ¿Por qué te sigues golpeando contra la pared? ¿Usted ha visto a alguien que está ahí? Dice: no, esto no hace sentido, no entiendo, y se está golpeando contra la pared. En vez de dar patadas y tener que recibir un golpe más duro, deberías de haber ya reaccionado y respondido, pero no lo has hecho. Fíjense que, escenas anteriores, su maestro, Gamaliel, dijo algo muy interesante. Y parece que es lo que le está pasando a este hombre, Saulo. En Hechos capítulo 5, cuando Pedro y Juan, son perseguidos y los amenazan de que ya no hablen, miren lo que dijo Gamaliel, Hechos 5, 38 y 39. Su maestro, su discipulador. Ahora les digo, dice ahí ante el consejo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ese es ahora Saulo, luchando contra Dios. No puede destruir lo que Dios está haciendo. Saulo soy yo. No hay muchas alternativas ahora. Solo queda rendirse. Ya la resistencia es inútil. Jesús, el crucificado, está vivo. Los cristianos tenían razón. Aquel que él pensaba era impostor y blasfemo, está vivo y es Dios. Ya no hay mucha alternativa. Saulo, que había estado persiguiendo a Jesús, ahora es ese Jesús que le está hablando desde el cielo. La evidencia es demasiado contundente como para que la pueda rechazar. Versículo 6. Nuevamente, si tiene Reina Valera, versículo 6 dice: él, Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En los manuscritos más confiables no aparece la primera parte del versículo. El versículo 6 solo se leería: y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer.
No obstante, esta misma expresión sí aparece en el relato del capítulo 22. En el capítulo 22, cuando Pablo está contando nuevamente su encuentro con Jesús, capítulo 22, versículo 10, dice lo siguiente: y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Qué haré, Señor? El rebelde de los rebeldes, el duro de los duros, el despiadado de los despiadados, el enemigo de la iglesia, el enemigo de los discípulos, el enemigo de Jesús, totalmente rendido. ¿Qué haré, Señor? Hay un cambio radical en su actitud, hay una evidencia de arrepentimiento, se rindió, se entregó por completo, entregó su voluntad. Es que encontró al Señor, encontró a su Señor. No lo entendía todo, seguramente había muchas preguntas y sabemos que sí, pero creyó. Y sobre todo, queridos hermanos, obedeció. Por cierto, cuando él le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Qué especial que Jesús no le contó todo el plan. Pues fíjate que esto es lo que va a pasar, va a ser muy emocionante. Vas a formar equipos y vas a ir en proyectos misioneros y vas a ser el que va a llevar el evangelio y te van a apedrear también y te van a recibir en algunos lugares y en otros no te van a creer y yo te voy a aparecer. Jesús no le contó todo el plan. No le dijo en qué lo iba a convertir, en qué lo iba a usar, no le dijo cuáles eran los proyectos. Solo dijo, levántate y vas a la ciudad y ahí recibirás instrucciones. Y este hombre lo hace. El rebelde, el duro, cuando encuentra esta luz y esa voz, ya no peleó más, ya no discutió más, ya no se rebeló de forma violenta más, se rindió y obedeció. ¿Qué haré, Señor? Esa preguntita fue la misma pregunta que rigió todo el resto de su vida. Tú eres el Señor, yo soy tu servidor. ¿Qué quieres que haga? Es la misma pregunta. Es la misma pregunta que fue la que condujo el propósito de su vida. Cuando nos encontramos con Jesús y entendemos que Él es Señor y yo soy su servidor, solo hay una pregunta que puede regir el resto de la vida. Tú eres Señor, yo soy tu servidor. ¿Qué quieres tú que yo haga por ti? No hay otra. No hay otra. La pregunta de ¿qué quiero yo que el Señor haga por mí? No cabe acá. Esto no es una pregunta muy espiritual. Él no es el servidor y yo soy el Señor. Qué fácil es orar así. Señor, yo quiero que tú hagas esto, que tú me des esto, que tú me entregues, que me... No cabe. Señor, aquí estoy. Me rindo. Un encuentro con Jesús es un encuentro de rendición. Es lo que muchos no quisieron hacer en los evangelios. Muchos lo que querían era más bien, ¿qué me vas a dar? ¿Qué ofreces? ¿Cómo es la cosa? No puedo ahora, mejor después. Ponían sus condiciones, ponían sus requisitos. Jesús pone las condiciones, Jesús pone los requisitos. Jesús es el Señor, nosotros, sus servidores. ¿Qué haré, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué quieres? Aquí estoy. Una transformación radical. Vean que tenemos entonces un personaje de cultura, un profesional, trabajador. Por cierto, él era alguien que hacía tiendas de campaña. Un hombre académico, brillante en su capacidad intelectual. Alguien con un fuerte temperamento. Un hombre de voluntad de hierro. Jamás se comprometió a medias, siempre hasta el final, incluso leal hasta la muerte.
antes con su sistema religioso. Un perfecto descalificado espiritualmente. Un hombre que confiaba en sí mismo. Pero ahora, después de encontrarse con Jesús, pasa de ser un enemigo de la iglesia a un servidor de la iglesia. Un verdadero discípulo. Un hombre imperfecto, marcado por las cicatrices de la violencia, de la rebeldía. Un hombre imperfecto al que el Señor usó las características de este hombre, su personalidad, su forma tan particular de ser, pero lo usó para una obra extraordinaria. Este hombre nunca pudo olvidar su pasado. Sin embargo, siempre se vio como alguien perfectamente perdonado. Hay una expresión que Pablo usa en Gálatas capítulo 1, contando un poco acerca de sí mismo. Hay una frasecita que ojalá podamos recordar todo el tiempo. Por supuesto, tiempo después, cuando va entendiendo el plan de Dios, dice lo siguiente: cuando agradó, Gálatas 1:15, cuando agradó a Dios, Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, Dios me llamó por su gracia. Es la gracia de Dios la que nos ha llamado. Es ese regalo inmerecido de parte de Dios. Nunca nos va a dar eso que merecemos. ¿Qué merecía este Saulo? Él me llamó por su gracia. Un verdadero discípulo, un hombre usado por Dios para la misión. Querida iglesia, no hay discipulado sin misión. No hay adoración sin misión. No hay vida cristiana sin misión. ¿Cómo fue tu encuentro con Jesús? ¿Cómo te encontró Jesús? ¿Qué hizo Jesús para encontrarte? ¿Qué diálogo tuvo contigo? ¿Cuál fue tu respuesta a Él? ¿Cuál es tu respuesta hoy todavía? Para algunos de nosotros quizás ese encuentro sucedió hace muchos años. No podemos vivir igual. Seguimos teniendo un encuentro diario con Jesús. Pero muchos todavía hoy están teniendo ese diálogo interior y todavía se resisten. Como Saulo, ¿cuál va a ser la respuesta? Y si tuviste ese encuentro con Jesús, Jesús te encontró y te llamó por su gracia, ¿cómo estás viviendo hoy para su servicio? ¿Cómo estás viviendo hoy en rendición total a su voluntad? Él es Señor, yo soy el servidor. ¿Cómo estás cumpliendo el llamado? ¿Cómo estás siguiendo sus instrucciones? ¿Cómo estás haciendo lo que Él te pide que hagas? ¿Cómo estás siendo un discípulo en misión? No puedo ser cristiano si no estoy en misión. Somos discípulos en misión. Tal vez no tenemos todas las instrucciones completas, tal vez no tenemos el plan completo, pero Él nos va a dar un paso a la vez, un día a la vez, una instrucción a la vez. Discípulos en misión. Este hombre tuvo una transformación radical y el resto de la historia nos cuenta cómo Dios lo usó. Dios quiere usarnos a nosotros también. ¿Qué conversaciones espirituales estoy teniendo con otros? ¿Cómo estoy viviendo la misión? ¿Cómo estoy siendo un discípulo misionero o un discípulo misional? ¿Cómo estoy siendo un adorador misionero o un adorador misional? ¿Con qué personas estoy hablando acerca de esa luz que es Jesús? No puedo pasar un día, no puedo pasar una semana, no debería pasar un mes sin tener esas conversaciones. No soy simplemente un humano más que está aquí en esta tierra. El encuentro con Jesús no es para vivir una vida natural, es para una vida sobrenatural. Llamados por gracia con un propósito. ¿Qué encuentro con Jesús, el de Saulo?
¿Cómo está transformando hoy tu vida ese encuentro con Jesús? ¿Cómo le estás diciendo a Él, Señor, qué hago? Aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad? Que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, gracias porque nos has llamado también. Padre, no lo merecemos. Nosotros tan rebeldes, tan imperfectos, tan descarriados, Señor, nos encontraste como aquella oveja perdida. Diste tu vida por nosotros. Gracias por la esperanza que nos has otorgado. Gracias porque a pesar de nosotros quieres y puedes y vas a usarnos en tu misión, en tu reino. Gracias porque estás haciendo un trabajo magnífico de nación en cada uno. Gracias porque la buena obra que empezaste en cada uno no la dejarás a medias, no la abandonarás, la harás magnífica, completa, perfecta en Cristo Jesús. Señor, queremos ser verdaderos discípulos que conocen, que obedecen, que van y llevan el Evangelio. Así como este hombre fue radicalmente transformado. Gracias porque lo mismo haces en nosotros. Y gracias porque nos envías también. Gracias, no hay otra opción más que rendirnos. No hay otra opción más que ir y hacer discípulos en tu nombre, por la fe. Úsanos, Señor, esta semana, que nuestra vida nueva sea una vida en misión, con un propósito superior. Úsanos, Señor, para el trabajo tuyo, para seguir la obra, hacer lo que tu cuerpo tiene que hacer. Señor, que no vivamos una vida natural. Que un encuentro contigo nos haga vivir día a día de forma sobrenatural. En el nombre de nuestro Salvador y Señor de señores, Cristo Jesús, quien pronto volverá. Amén. Que Dios nos bendiga, querida.